Vivir la vida que deseamos requiere de varios elementos: conciencia, responsabilidad y acción. Mi nombre es Patricia Martínez y te invito a que juntos exploremos qué es la inteligencia emocional, cómo impacta en nuestras relaciones. ¿Estamos siendo responsables de nuestra vida? Lo haremos de la mano de personas que, como tú y como yo, han pasado por momentos complicados y gracias a lo que han ido aprendiendo en el camino sobre este tema, han logrado hacerse cargo y vivir más plenamente. Lo haremos preguntando, reflexionando y, más importante, tomando herramientas para llevarlo a nuestra vida diaria. Te doy la bienvenida a tu podcast, Emocionalmente Responsables. Hola, ¿qué tal? Estoy muy contenta de recibirles en este espacio. Les doy la más cordial bienvenida. Yo soy Patricia Martínez y deseo darte esta bienvenida a nombre de todo el equipo de IM Global, donde nos dedicamos a generar contextos de bienestar psicosocial a empresas, escuelas, organismos gubernamentales, así como de la sociedad civil y familias. Todo con base en el modelo Emocionalmente Responsables, EMORES, que es de la autoría de nuestro invitado del día de hoy, pero ahorita te lo voy a presentar. ¿Qué es lo que estamos buscando? Generar un espacio para conversar, preguntar, discernir, pero especialmente aprender juntos sobre este vasto tema que es el mundo emocional. Tendremos la oportunidad de conversar no solo con expertos en el tema, sino conocerles en el cómo aplican lo que saben en su vida. Buscamos ser un espacio de reflejo para lo que vives en el día a día y que lo que reflexionemos aquí lo podamos llevar a lo cotidiano. Es un placer para mí presentarles a Luis Villa. Luis es licenciado en Pedagogía, cursó el grado de experto universitario en inteligencia emocional en la Universidad Internacional de La Rioja, se ha formado en un posgrado de educación emocional y bienestar en la Universidad de Barcelona, está acreditado como coach profesional a través de la ICF, organismo dedicado a esto a nivel internacional, y se ha dedicado por más de una década a la educación socioemocional. Es autor del concepto EMORES, Emocionalmente Responsables. Es director de Creo Educación Integral y presidente de IM Global. Es para mí un honor y un placer darte la más cordial bienvenida, Luis. ¿Cómo estás? Muy bien, Pati. Contento de estar contigo en este podcast y también muy feliz de ser primer invitado. Sí, sin duda es un proyecto que teníamos cocinando desde hace algunos meses atrás, buscando generar esta comunidad que ya se tiene y expandirla a nivel internacional. Hoy vamos a empezar por la comunidad de Mores que ya nos sigue, que les doy la bienvenida a ya su espacio, su casa, y estoy segura que para ellos va a ser un deleite conocer algunos pedacitos de ti que seguramente no se imaginaban a través de la conversación que vamos a tener, pero también reafirmar este camino que has ido arando para que lo podamos ir caminando juntos. Y bueno, sin más preámbulo, me gustaría arrancar con el conocerte un poquito más, Luis. Sé que no siempre has estado involucrado en el mundo de las emociones. ¿Qué hacías antes de dedicarte a esto? Cuéntanos un poquito. Antes era infeliz. Me dedicaba al mundo del mundo comercial, específicamente a tiendas comerciales, donde tuve la oportunidad de crecer, de desarrollarme, de aprender sobre el apoyar a otras personas en su desarrollo profesional, específicamente como mentor. Y fue precisamente en esta área donde tuve el primer encuentro con el coaching y a través de esta metodología pude también apoyar a varios líderes en su desarrollo profesional. Y cuando digo, Pati, que antes era infeliz porque ahora que me lo pregunto, recuerdo que toda esta parte profesional era muy linda y tenía éxito en el trabajo que realizaba, pero yo no sabía que vivía en un alto grado de infelicidad, que no me sentía pleno, no me sentía realizado, ni siquiera podía experimentar el gozo de estar en vida. Simplemente estaba como en un automático, teniendo éxito en la vida profesional. Y sin duda, bueno, sí fue una etapa
que me preparó para todo lo que actualmente hago, para todo lo que actualmente disfruto. Sin esa etapa hubiera sido prácticamente imposible que hoy hiciera y me dedicara a lo que me dedico. Sí, creo que das en el punto en donde a veces estamos en lo cotidiano, llevando a cabo una labor, relacionándonos con la gente y obtenemos resultados. No significa que no los tengamos, pero al no ser conscientes de cómo nos estamos involucrando, ¿cuántas veces podríamos preguntarle de manera muy directa a alguien, ¿eres feliz? Y cuántas veces nos van a responder sí, o pues desde que es la felicidad, ¿no? Pero igual, eso lo podremos conversar en otro momento. Creo que esto que acabas de decir es fundamental, el aprender a reflexionar si el espacio en el que estamos alcanza. Creo que incluso es una frase que usamos en los entrenamientos, ¿no? Lo que hay es suficiente y alcanza. ¿De dónde surge esta frase? ¿Te acuerdas o cómo fue que empezaste a usarla? Pues fíjate que precisamente voy a balconear a alguien porque mi querida Patti, el día de hoy, al empezar, eh, mencionaste una frase, Patti, ¿la podrías repetir? ¿Cuál? Esta frase que me dijiste al principio de estar buscando siempre que las cosas fueran perfectas. Ah, sí, mejor hecho que Y que perfecto. mejor hecho que perfecto. Bueno, mira, que esta frase con lo que hay suficiente y alcanza tiene mucho que ver con ella, porque durante mucho tiempo estuve detenido a hablar en público, a compartir aprendizaje con otras personas, a acompañarlos en el proceso del desarrollo, porque no me sentía suficiente, porque pensaba que no había leído lo suficiente, que no me había preparado lo suficiente, que, que de alguna manera ser juzgado, criticado por otros, o que tal vez iba a defraudar, que en algún momento podría ser descubierto como un intruso o alguien que no estuviera lo suficientemente preparado para lo cual me quería dedicar. Y entonces lo reflejaba en la postergación y dejaba para después y para después y para después todo aquello que yo quería compartir con otros. Hasta que un día dije, basta, se acabó, lo voy a hacer con lo que tengo. Y una analogía que utilizo con frecuencia es la analogía de lo que hay en el refrigerador. Cuando abro la puerta del refrigerador, veo lo que hay y con lo que hay hago algo. No estoy pensando en lo que no tengo en el refrigerador, ni deseando cosas que no están en el refrigerador, porque eso me hará que me tenga que mover para ir al súper a comprar algo para prepararme eso que quiero. Creo que en el refrigerador siempre tenemos lo suficiente para hacer algo. Lo mismo en la vida. Entonces, el día de hoy también, Patti Martínez está en este nuevo proyecto porque es suficiente y alcanza con todo lo que sabe, con todo lo que ha hecho, con todo lo que conoce y con todo lo que está dispuesta a compartir con nosotros. Así nació Patti. Me da risa, pero a la vez me da mucho gusto. Y de hecho, debo confesar que tengo las manos heladas, ¿eh? O sea, siempre el ánimo de lo nuevo, de esto que se despierta dentro a nivel de plexo solar, me gusta y a la vez me asusta. En Porque este momento, sí, 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 o sea, es esa parte en donde digo, tengo todavía la capacidad de asombrarme de mí misma y darme cuenta de que puedo estirarme más. claro. Luis, algo que une a nuestra comunidad, pero me parece fundamental explicar para quienes se van a ir sumando a este fogoncito, es qué es Emores. Sabemos que es emocionalmente responsables, pero es un Sí. concepto ya acuñado, registrado, establecido. ¿Pero qué es ser emocionalmente responsables? Ser emocionalmente responsables implica el enorme compromiso, primero, de estar conscientes de que estamos en vida. Y cuando digo estamos en vida, no solamente es el significado de estar viviendo, sino lo que significa estar en relación con otros. Ser emocionalmente responsable es tomar con absoluta libertad y responsabilidad la gestión de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestros estados de ánimo. Ser emocionalmente responsable significa que salimos del automático en
en el cual vivimos para hacernos conscientes de que todas nuestras relaciones, la relación intrapersonal y las relaciones interpersonales, implican una toma de responsabilidad en lo que pensamos, en lo que sentimos, en lo que hacemos y también en aquello que no hacemos o aquello que en la vida decidimos no ejecutar. Ser emocionalmente responsable no significa que nunca nos enojamos o que nunca experimentamos tristeza o que nos salimos de nuestro cuadro zen, ¿no? De siempre bien para los demás y bien para nosotros mismos, ¿no? Porque no somos robots y, y además sería deshumanizarnos el pensar que tenemos que estar en un cuadro de perfección emocional. Ser emocionalmente responsables implica que expresamos nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros estados de ánimo y que somos auténticos y que si hoy decimos o digo estoy nervioso o me siento triste o me siento feliz o me siento contento, porque auténticamente así creo que me siento, bueno, eso es ser emocionalmente responsables, es expresar las emociones tal como las estamos sintiendo, las estamos viviendo. Pero también implica tomar con responsabilidad las embestidas emocionales de los demás y tomar también con responsabilidad el sentir del otro. Cuando el otro dice, no estoy dispuesto, no me siento bien, no estoy en condiciones, hoy no quiero salir, hoy no quiero convivir, hoy no quiero estar bien para los demás. Aceptar la libertad del otro de no estar en su 100 también implicaría ser emocionalmente responsable. Este concepto, Pati, de acuñar el concepto de responsabilidad emocional nos refiere a momentos en los que se acuñó el concepto de inteligencia emocional. Las palabras existían de manera separadas y en algún momento Daniel Goleman las coloca en su libro Inteligencia Emocional y a partir de ahí el mundo empezó a hablar sobre la importancia de la inteligencia emocional en el mundo de las organizaciones y en el mundo de la vida cotidiana. Y por supuesto que el concepto de responsabilidad emocional o emocionalmente responsable son dos palabras que habían sido utilizadas de manera separada. Somos nosotros quienes hace 10 años, 12 para ser exactos, un poquito más de una década, lo acuñamos como un concepto de trabajo para mostrar que no solamente se trata de ser inteligentes emocionalmente o de tener inteligencia emocional, sino de ser responsables emocionalmente. Sigo pensando que es todavía mucho más fuerte, de mayor impacto y más educativo hablar de la responsabilidad emocional que hablar de la inteligencia emocional. Fíjate que esto último que dices abre para mí la pauta a hacerte la siguiente pregunta, porque si vamos allá afuera, la gente ha escuchado hablar de inteligencia emocional. En mi experiencia, cuando yo introduzco el tema de responsabilidad emocional, hay quien dice, ¿qué es eso? ¿No? Porque no estamos, como bien dices, acostumbrados a este concepto como tal. Entonces, si hay gente que nos está escuchando por primera vez y entonces se topa con este concepto de responsabilidad emocional, ¿cuáles podrían ser conductas en alerta que a ellos o a ellas les den esta pauta para revisar si están siendo o no responsables? Porque a lo mejor podrán pensar, yo sé lo que es la inteligencia emocional y creo que me conduzco con ella, pero ¿cómo nosotros podemos identificar que estamos cayendo en la irresponsabilidad emocional? Bien, cuando culpamos a las personas de cómo estamos viviendo nuestra vida, cuando nos colocamos, por lo tanto, en un plan de víctimas, cuando estamos en una relación de dependencia o de codependencia emocional, cuando no nos comunicamos de manera asertiva, cuando nos dañamos sobre la forma en la que pensamos acerca de nosotros, es decir, cuando consideramos que tenemos una autoestima baja o tenemos desconfianza o inseguridad, cuando no somos determinantes frente a las cosas que queremos en nuestra vida, cuando no nos autogestionamos,
cuando no tenemos metas y objetivos que alcanzar, cuando nos sentimos extraviados en la vida porque no tenemos un sentido y propósito o consideramos que no estamos dejando una huella. No ser emocionalmente responsables significa que alguien más fuera de mí es el culpable, el causante de todo lo que me está ocurriendo en mi vida. Y muchos quizás al escucharnos digan, no, yo no siento que sea una víctima, yo no creo que esté culpando a los demás, yo también hace un poco más de una década pensaba, o mejor dicho, ni me pasaba por la cabeza la idea de que yo pudiera estar en un plan de victimez frente a la vida. Yo me interesé en la inteligencia emocional el día en el que caí en conciencia de que la infelicidad en la cual estaba viviendo era el resultado de todas las decisiones macros o micro decisiones que yo estaba tomando en mi vida. Y hasta ese momento no significa que yo nunca hubiera tenido actos de responsabilidad emocional, Pati. Por supuesto que los tuve, si no, no estuviera vivo, ¿verdad? Pero no al menos en conciencia. Entonces, no ser emocionalmente responsable significa que señalo cualquier cosa, circunstancia, persona o acción como culpables o causando en mi vida. Y asumirme responsable emocionalmente significaría entonces que soy protagonista de mi propia vida, de lo que pienso, de lo que siento, de lo que digo, de lo que hago, pero también lo podríamos especificar en conceptos como muy puntuales. Por ejemplo, la responsabilidad sobre lo que pensamos, sentimos y decimos, esa es básica. Asumir las consecuencias de las acciones que elegimos sería otra, porque muchas veces hacemos algo pero no queremos pagar factura. Gestionar responsablemente las embestidas de los demás, porque ¿qué pasa cuando vamos a la casa de los suegros, por ejemplo, y alguien ahí hace algún comentario y ya salimos lastimados? ¿O qué ocurre cuando vamos con unos amigos y la estamos pasando muy bien, pero de pronto alguien hace un chiste inadecuado y inmediatamente nos lo tomamos personal y la reunión se acabó para nosotros o para los demás? Bueno, entonces esas son las embestidas externas, que es uno de los puntos más difíciles porque en el día, si hacemos conciencia, incluso si tomáramos la precaución de tomar nota, nos daríamos cuántas veces nos sentimos lastimados por lo que otra persona dice o hace o deja de hacer. Este punto de no tomarse las cosas personales en su momento lo resaltó el doctor Miguel Ruiz en su libro de los cuatro acuerdos, pues es muy importante. En realidad, el no tomarnos las cosas personales genera felicidad y por el contrario genera infelicidad. Fomentar el autoconocimiento, habla de responsabilidad emocional, asumirnos responsables de fortalecer nuestra confianza y seguridad, ser libres de expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestros estados de ánimo, aprender a regular esos sentimientos o estados de ánimo, comunicarnos de manera objetiva sin, desde un punto de asertividad, es decir, sin sumisión ni agresividad. Eso sería ser emocionalmente responsable. Actuar con determinación y sobre todo, que el punto en el que decanta todo abajo de la inteligencia emocional y la responsabilidad emocional, porque yo te puedo decir mil cosas sobre la educación emocional, pero al final tendrías que ver la manera en la cual yo vivo mis relaciones para poder evaluar qué tan responsable soy emocionalmente. Y lo mismo podemos hacer con nuestros alumnos en la escuela o con cualquier persona. Por eso es que digo que no se trata de ser inteligentes emocionalmente, sino se trata de ser responsables, porque yo puedo aprender mucho sobre la inteligencia emocional, puedo ir a muchos cursos, puedo aprenderme los libros al revés y al derecho, y puedo decir que soy inteligente emocional porque además respondí a unos test que dicen que lo soy. Sí, pero en el momento en el que voy en el tráfico y alguien se me atraviesa en mi conducción y me hace que estrelle mi auto o que me salga el carril o que simplemente me dé un susto,
la manera en la cual vaya a actuar yo en ese momento va a determinar mi responsabilidad emocional. Si le recuerdo el Día de las Madres a la persona que se atravesó, si me pongo colérico, si pierdo el control del auto, cualquier cosa que ocurra ahí hablará de mi responsabilidad emocional, porque es el examen. Entonces, la vida a cada hora, cada minuto, cada instante nos está dando pruebas de nuestra responsabilidad emocional. Bueno, Luis, has dicho una serie de cosas que creo que están validadas por el modelo, que eventualmente conversaremos sobre él, porque la verdad es que un capítulo no nos da para ello. Entonces, evidentemente Sin tenías duda. que ser el primer invitado, pero vas a estar en muchos otros capítulos, ¿no? Gracias. Pero lo que no quiero que se nos pase es que hoy te vemos ya muy posicionado, decía yo hace rato, en este mundo de la gestión emocional a través de diplomados, formaciones, pero vamos a regresarnos al origen que es MER, Mujeres Emocionalmente Responsables. ¿Nos puedes contar un poquito cómo surge esta idea? Porque yo te puedo Sí, contar que como embajadora del proyecto es común que la gente me diga, ¿cómo que esto salió de un hombre? ¿No? O sea, ¿por qué un proyecto o un programa dedicado a las mujeres? Y yo generalmente doy la explicación que tú nos has compartido, pero creo que no hay nadie mejor para ello que tú. Entonces, ¿cómo llega Mer al claro. mundo? Bueno, parte es como una pequeña cadenita. Yo la voy a platicar de la manera más breve. Eh, yo había terminado una relación de pareja, había terminado mi relación laboral en una empresa en la que estuve varios años y en la que tuve éxito profesional. Y sucedieron otras cosas también alrededor y en ese mismo tiempo que me condujeron por mi falta de preparación emocional, a una crisis existencial, un cuadro de depresión sin sentido y propósito de vida. Entonces, quiero que me imagines en mi casa, completamente devastado. La gente no alcanzaba a darse cuenta que yo estaba en un profundo cuadro de tristeza y de pronto creo conciencia de lo que estaba ocurriendo en mi vida y entonces empiezo a buscar maneras para salir de ese pozo de tristeza en el cual estaba. Y llega a mis manos por un acto quizá milagroso, un libro que habla sobre la dependencia y la codependencia emocional, que en su momento a mí me ayudó mucho a través de la lectura y del proceso de autoayuda para empezar a entender qué es lo que estaba ocurriendo en mi vida. Aquí yo me di cuenta que la información da poder, que cuando nos educamos en algo, generamos cambios. Esto es como cuando una persona enferma y el médico le da información sobre su enfermedad, le explica en qué consiste la enfermedad, la persona la entiende, ve la raíz, las causas, los efectos, las maneras en las cuales se puede resolver el problema y lo que tendrá que hacer para solucionarlo. Y entonces el paciente se pone en sintonía con el médico, se ponen como aliados para que salgan adelante de un problema. Y esta parte educativa ayuda. Bueno, lo mismo ocurre en mi vida. Empiezo a educarme en lo que yo estaba viviendo, que era la codependencia emocional, y eso me dio un enorme cambio. Entonces, ahí está la parte de la preparación. Luego, yo trabajaba en una empresa de entrenamientos de desarrollo humano que eran mixtos para hombres y para mujeres y constantemente se acercaban mujeres a platicarme situaciones que les estaban ocurriendo en su vida por las cuales querían una orientación. Y me di cuenta que los cursos de desarrollo humano, al ser mixtos, eh, restaban de alguna manera privacidad o la oportunidad de lo íntimo. Y me di cuenta que las mujeres necesitaban precisamente eso, un espacio íntimo
donde no hubiera presencia de hombres para poder hablar de cosas que les ocurren. Y no es porque el hombre sea propiamente un problema, sino porque culturalmente, y tú quizás recordarás cosas que han ocurrido en tu vida, que que de alguna manera pareciera que no podrías compartirlas con los hombres, que tan solo un asunto, por ejemplo, de tu menstruación o de cosas de tus relaciones de pareja, que es como, no se lo puedes contar a los hombres, ¿no? Entonces, de alguna manera está esta necesidad en las mujeres de formar un círculo y de compartirlo solamente entre ellas. Entonces dije, bueno, voy a hacer algo experimental. Voy a diseñar un taller que hable sobre dependencia y codependencia emocional. En ese momento yo no pensaba propiamente como en inteligencia emocional. Dependencia y codependencia emocional, que sea solamente para mujeres y que sea un círculo. Y me imagino, bueno, se llama, el movimiento empezó como Movimiento Círculo Rosa, porque yo me imaginaba un ramo de flores rosas al centro, donde las mujeres se pusieran en un círculo y empezaran a conversar de lo que les había ocurrido en la vida de infancia, adolescencia, juventud y momento actual. Y que pudieran de alguna manera desahogarse de todo el sufrimiento, drenarlo, pero no solamente quedarse en el drenar, sino también poder hablar de cómo resolver el presente y posicionarse mejor frente al futuro. Eh, de alguna manera, ahora se me viene a la mente una canción que está de moda, pero es como esta parte de acompañar a las mujeres a que se pudieran regalar una flor a sí misma, ¿no? Que se pudieran regalar flores a sí mismas y que salieran de la necesidad del otro para entender que la principal necesidad que tienen es la necesidad de sí mismas y que si no están completas para poder entregarse a ellas, ¿cómo es que van a poder entregarse a alguien más? ¿O cómo es que van a esperar que alguien las ame más de lo que en ese momento ellas están amando a sí mismas? Entonces, bueno, para esto también te cuento que tenía alrededor una serie de amigas que constantemente venían a platicarme los sufrimientos de sus relaciones de pareja. Entonces, como que sentí un llamado a hacer algo y decir, ¿sabes qué? Ya basta, esto tiene que cambiar, pero no puede cambiar por magia, tiene que cambiar por creación, tiene que cambiar por trabajo, tiene que cambiar por educación. Y así es como nació el entrenamiento de las relaciones, que empezó con dependencia y codependencia emocional y después, en el transcurrir de los primeros 2 años, se transformó en mujeres emocionalmente responsables, porque un día una participante de uno de los entrenamientos dijo, me siento una mujer emocionalmente responsable con este taller que he vivido. Entonces así fue como después se transformó en mujeres emocionalmente responsables y a mí me da mucho gusto, me da mucha pasión hablar de esto porque tengo tantos proyectos como certificaciones en coaching, gestión de emociones, bueno, hay muchos proyectos, pero ninguno me emociona tanto hablar de él como mujeres emocionalmente responsables, porque tiene muchas cosas, incluso tiene hasta la esencia de cómo vi sufrir a mi madre durante mucho tiempo en una relación también de codependencia hacia mi padre que vivió, tenía problemas de alcoholismo en la primera etapa de su relación de pareja y que eso generó mucho sufrimiento en mis hermanos y que yo no tenía cómo salvarla de esa situación. Entonces, es muy lindo, Pati, porque las mujeres que entran a MER, algo ocurre en el entrenamiento que se convierte en un antes y un después en la vida de prácticamente cualquier mujer que lo viva, sin importar su condición económica o social. El entrenamiento tiene un tal poder que va más allá de lo que yo escribí y va más allá de lo que yo diseñé y va más allá incluso de quien lo facilita y va más allá de sus ejercicios, porque algunas veces veo incluso la fórmula y no sé si esta vez esté como cuando pruebas un pastel que te parece tan delicioso y la receta es tan sencilla que no puedes imaginar por cómo una receta tan sencilla puede generar algo tan grande.
Y a mí me ocurre cuando, porque yo me convertí en licenciado en pedagogía después de haber diseñado pedagógicamente el programa. Entonces, cuando yo lo reviso como pedagogo, yo digo, este programa es muy sencillo, o sea, prácticamente cualquiera lo pudo haber hecho, no tiene la mayor ciencia, es muy práctico, muy sencillo, no dice prácticamente nada nuevo y diferente. ¿Qué hace entonces que cuando una mujer entre a este proceso salga diciendo que es una de las mejores experiencias de su vida, que le transformó su existencia, se le note en su rostro, se le note en sus acciones, se le note en sus testimonios, se le note en su forma de vida, porque todavía después de 10 años, mujeres que lo siguen viviendo siguen hablando maravillas del entrenamiento. Bueno, creo que me apasioné hablando del tema. Me encanta porque creo que eso es algo que hace bien diferente al entrenamiento. El, el verlo reflejado como una realidad, porque hay distintos programas que hemos visto y fue una de las razones incluso del cómo llegué yo a MER. Yo debo confesar, y la gente que estaba en entrenamiento conmigo sabe que la razón del por qué yo tomé MER nunca fue formarme como facilitadora. Nosotros nos conocemos, el otro día estaba pensando, hace casi ya 10 años, fue a mediados del 2014, y siempre digo, ¿no? Que una de las cosas que a mí me llamó a acercarme a ti fue el que yo te vi como una persona congruente, es una palabra que me gusta usar cuando hablo de ti. O sea, esa parte de no solo te lo estoy diciendo, sino que además lo estoy viviendo. Pero en ese momento era porque tú facilitaste un módulo en una formación en la que yo estaba, que no era relacionada, o sea, no era MER, pero yo dije, quiero saber más. Y recuerdo también que al paso de un mes y medio, dos, que estuve nuevamente en clase, yo vi a tres de mis compañeras con cambios sustanciales en su forma de hablar, en la manera en la que se conducían. Pero era algo que yo decía, no me están diciendo hice un cambio, yo lo veía. Entonces me acerco, les pregunto, oigan, ¿qué hicieron? Yo también quiero. Me dicen, hicimos MER. Y yo, ¿qué es eso? Pues no te acuerdas del ya que vino a darnos una clase y yo, ajá, pues él tiene el entrenamiento. Y yo investigo, regreso a casa y digo regreso porque esa formación yo la estaba tomando en Guadalajara. En ese entonces, si mal no recuerdo, MER solamente estaba en Monterrey, que es donde nace, estaba en Guadalajara y estaba en Ciudad de México. Yo estoy en Chihuahua. Entonces yo decía, ¿y cómo le hago para ir? Cuando tú me cuentas de qué se trata, empiezo a sacar costos y demás, en ese momento de mi vida yo no podía costear el viaje para ir a ninguna de esas sedes porque ya estaba costeando mi formación. Entonces, pero bueno, ya sabes que yo soy de armas tomar. Entonces me quedé pensando como 2 minutos y dije, ¿cómo le hacemos? Y te invité, tú dijiste que sí, porque es algo que también debo reconocerte, buscas el cómo sí, especialmente si se trata de llevar bienestar a otras personas. Y fue que nació Mera acá en Chihuahua, ¿no? con 16 mujeres. Siempre me interesa decirlo porque creo que es un entrenamiento en donde se nota el cambio y yo lo viví, agradezco profundamente haberlo vivido con mi madre, porque estuvimos juntas en la sala y también me gusta agregarle que es un entrenamiento que aunque se vive en grupo, se trabaja individualmente, porque de pronto nos puede causar este miedo a cómo le hago si me gustaría trabajar con mi hermana, con mi madre, con mi hija. Hoy en un entrenamiento actual tengo a mamá e hija y no es la primera vez que sucede. Entonces, creo que es algo que se expande más allá de lo que ocurre en la sala. Empezamos a verlo y las mismas mujeres van trayendo más mujeres, porque es ese testimonio lo que hace que tengan cambios en su vida y eventualmente el mundo pregunte, como lo hice yo en algún momento, cuéntame qué estás haciendo. Y bueno, pues hoy tenemos ya hombres emocionalmente responsables que me gustaría, así de manera muy breve, que nos pudieras contar. Decías hace rato, funcionamos distinto y compartimos desde lo íntimo también diferente. Pero, ¿qué hace que hace ya algunos años, porque ya este es un tema trabajado, que también nazca hombres emocionalmente responsables? Bien, te cuento que Hombres Emocionalmente Responsables fue un entrenamiento que nació de un lugar, de una parte diferente de mi ser, porque Mujeres Emocionalmente Responsables nació del corazón y Hombres Emocionalmente Responsables nació de mi cerebro. A ver, y aquí podemos entrar como en una contradicción porque cuando hablamos de la inteligencia emocional, en realidad estamos hablando de nuestro cerebro, ¿no? Nuestro cerebro es el generador
de nuestros pensamientos y de nuestras reacciones emocionales. Pero también nuestro corazón es un vínculo, es una, un órgano que funciona como una caja de resonancia. Pero lo digo metafóricamente, ¿no? O sea, Mer nació de esta parte de como, ¿cómo explicarla? Como más sublime, como más del deseo. Y en el caso de Ger, las mujeres insistían tanto en que diseñaba un entrenamiento para hombres porque querían que lo viviera su hijo, su esposo, su padre, su hermano, y que llegó un momento en el que yo decía, es que Ger tiene que nacer. Pero yo estaba tan en la misión de dar la mayor cantidad de entrenamientos posibles para mujeres, porque sentía que ahí estaba mi misión, que me costaba trabajo detenerme para sentarme a diseñar un plan pedagógico para los hombres, porque además no quería que fuera una copia, porque ya didácticamente había visto que los hombres tenemos una forma de aprender distinta. Entonces, de pronto me pregunté, ¿qué es lo que realmente me detiene para diseñar un entrenamiento para hombres? Porque no solamente es el tema de que creo que tengo misión hacia las mujeres, no solamente es el tema de que no quiero detener el tiempo para dedicarlo acá. ¿Qué hay de fondo? Entonces me dio la oportunidad de revisarlo y me di cuenta que aún yo no tenía resueltas algunos asuntos con la relación con el padre, es decir, con mi padre. Yo tuve dos padres, un padre biológico a quien le agradezco la existencia, ¿verdad? Y tengo un padre adoptivo a quien le agradezco la crianza y gran parte de lo que soy. Y con mi padre de crianza, yo había dedicado mucho tiempo en los procesos de terapia y ya tenía resuelto, pues, toda esta parte de el dolor y el sufrimiento y lo que funcionó y lo que no funcionó con él. A mi padre biológico yo lo había exentado de cualquier cosa porque como no estuvo presente en mi vida, pues simplemente no había estado y ya, ¿no? La mayor parte de la carga emocional la tenía ese padre de crianza. Entonces me di cuenta que había ahí algo que yo no había resuelto todavía con él. Descubrí qué era y lo trabajé. Y una vez que yo pude trabajar el perdón, bueno, la aceptación y el perdón de que mi padre biológico no estuvo presente en mi vida y que además eso había hecho perfecta mi vida, que era algo de lo que tenía que dejar de lamentarme, a partir de ese momento me pude sentar a escribir la línea pedagógica para diseñar hombres emocionalmente responsables. Ahora, cuando han pasado ya algunos años y veo las fotografías de todos esos hombres que han vivido el entrenamiento y que con una metodología diferente salen también con un proceso de transformación y cambio y que ven su vida desde una perspectiva diferente, pues también me siento muy contento y me siento muy orgulloso. Y mira que aquí es como diferente a la historia de la existencia de la metáfora de la vida. En el cristianismo, bueno, la creencia es que la mujer salió de la costilla de Adán, ¿no? De la costilla del hombre. Y acá es al revés. Ger nace de Mer, como es en la vida, ¿no? Qué lindo. Y fíjate que sí es algo fundamental y yo veo que en gran medida a estos entrenamientos llegan los hombres de la vida de las MER, de las mujeres emocionalmente responsables, ¿no? Hay una mujer en mi comunidad muy, muy querida, que yo la recuerdo cuando recién llegó y lo primero que me dijo, luego de una plática, porque todavía no era el entrenamiento, me dijo, es que no es justo. Y yo, ¿qué no es justo? ¿Por qué tengo que venir yo y no viene él? ¿No? Es esta parte en donde requerimos ese balance y ese trabajo personal, ambas partes, más allá de solo una relación de pareja para existir en el mundo, porque estamos todos allá afuera, porque lo merecemos, merecemos estar bien, merecemos que la gente que amamos esté bien y también merecemos relacionarnos de una forma, de esta frase que está ya bien acuñada para nosotros y que a mí me gusta mucho, que es merecemos relaciones sanas, felices y funcionales. Y para esto hay que entrenarse, porque así como no nacemos hablando y no nacemos caminando,
tampoco nacemos con responsabilidad emocional. Hay que gestarla, hay que entrenarla y hay que practicarla. Entonces, ya casi perfilándonos para este cierre por el día de hoy, porque estoy segura que de aquí surgen Sí. todavía más dudas y ganas de escucharte, pero ya sabes que a nosotros, si algo no nos para en la boca. Entonces, y para estas personas que hoy pueden estarse alineando al concepto, que están escuchando y que se están interesando, ¿cuáles serían estos primeros pasos que tú recomendarías dar? Es decir, si yo nunca he tomado un entrenamiento, si nunca he estado, es más, no he leído ni un libro al respecto, ¿por dónde podría empezar para ir a ese mundo de responsabilidad emocional? Para ir al mundo de responsabilidad emocional, sin leer un libro, sin todavía tomar un tipo de entrenamiento o de taller, yo creo que la forma de empezar a alinearnos es haciendo una reflexión sobre el grado de responsabilidad que asumimos con lo que pensamos, sentimos y hacemos. Es decir, colocarnos como fuera de nosotros mismos por un momento para ver la manera en la cual estamos actuando en la vida, que es como esta parte de un examen de conciencia. Si de pronto estamos en una discusión, por ejemplo, de pareja, darnos la oportunidad de observar lo que estamos diciendo, observar lo que estamos haciendo, observar lo que estamos pensando en ese momento, estar en el momento presente. Cuando alguien nos está embistiendo emocionalmente y de igual manera, se necesitan dos piedras para poder crear fuego. Se necesitan al menos dos personas para crear un conflicto y se requiere al menos una que piense, siente, sienta o haga algo diferente para terminar con ese conflicto. Esa sería como una forma de empezar. Creo que también el poder tomar conciencia de que somos la relación que tenemos con nosotros mismos. Somos la relación que tenemos con nuestra familia de origen. La familia de origen es muy importante. Me refiero a nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros ancestros. La relación que tenemos con nuestra pareja, la relación que tenemos con nuestros amigos, con nuestros hijos, la relación que tenemos con nuestros compañeros de trabajo y la relación que tenemos con la divinidad o la relación espiritual que cada uno tiene según sus creencias. eh, Vernos a través de nuestras relaciones. Si queremos darnos cuenta qué tan inteligentes emocionalmente somos o qué tan responsables emocionalmente somos, basta con ver los resultados que tenemos en nuestras relaciones interpersonales. Ya como un segundo punto, Pati, después de hacer este examen y que, bueno, ¿por dónde, qué sigue? Le recomiendo leer nuestra revista Emores, que la pueden descargar gratuita en la página emores.mx y también toda la información que tenemos en nuestra página de imglobal.mx para que las personas puedan tener ahí información de primera mano que creo que les puede ayudar de manera gratuita a empezar a conocer un poco más sobre la responsabilidad emocional. Y si les fuera posible, cuando vean anunciado un entrenamiento de mujeres emocionalmente responsables, hombres emocionalmente responsables, escuelas o empresas emocionalmente responsables, que no duden en acercarse a conocer un poco más de la propuesta de los próximos entrenamientos, cursos o talleres que tengamos, porque son de alto impacto y de gran trascendencia para la vida de las personas. Gracias, gracias Luis. Y bueno, vamos a entrar en esta última etapa de nuestro podcast a una sección que ha nacido de mi corazón, enfocada en una palabra que me gusta mucho. El cine me fascina como a muchas personas y hay una película en particular que he visto varias veces por el mensaje que a mí me llega, que es el que hay cosas que no se planean, pero de ahí puede surgir algo maravilloso, que es la palabra serendipia. De acuerdo a la RAE, serendipia es una circunstancia de encontrar por casualidad algo que no se buscaba. ¿Qué es lo que va a suceder? Yo te voy a lanzar una serie de palabras, conceptos o incluso preguntitas cortas y tú nos vas a compartir lo primero que venga a tu mente. ¿Estás listo?
Va, Sí. creo que sí. Va la primera. Propósito de vida. Hacer la diferencia de manera positiva en la vida de las personas. México. Con una frase o una palabra, ¿verdad? Sí, México es la palabra. El México, el país que enamora. Ok. Familia. Lo más importante en la vida. Amor. Algo que se da y se puede recibir. ¿Qué te hace feliz? Compartir la vida con los animales. He descubierto en estos recientes años lo feliz que soy teniendo conexión profunda con la vida natural, con la vida de los animales, con la vida de los seres sintientes, más allá también de los seres humanos, porque esa la he practicado 40 y tantos años, pero solamente tengo unos cuantos años de descubrir el maravilloso mundo emocional que hay en la conexión con los animales. ¿Qué te hace admirar a una persona? ¿Qué me hace admirar a una persona? El respeto que tiene por todo lo que hay a su alrededor. Amo el respeto. ¿Cómo quieres ser recordado? Como una persona que puso su mirada en los demás. Luis, antes de yo compartirle a quien nos esté escuchando las redes sociales y dónde pueden encontrar más información al respecto, ¿con qué te gustaría cerrar? ¿Cuál sería tu mensaje de cierre para este primer capítulo de nuestro podcast? Me gustaría cerrar recordando que la responsabilidad emocional creo hoy que es el camino más corto para vivenciar la felicidad. La alegría son esos instantes o momentos que estamos viviendo constantemente que nos dibujan una sonrisa en la boca y que nos colocan en un estado de gozo. La felicidad es una experiencia interna, es una experiencia actitudinal. La felicidad es una manera de vivir la vida y creo que la responsabilidad es el camino corto para llegar a la felicidad, para avivar esa felicidad que está dentro de nosotros. Por conclusión, si queremos vivir conscientemente y felizmente, el camino más corto es asumir la responsabilidad emocional. Luis, muchas gracias. Qué alegría tenerte inaugurando este espacio. Creo que esto que ha salido de tu mente y de tu corazón y que compartes siempre con el mundo es algo que debe escucharse, que debe saberse y que también nosotros debemos seguir compartiendo. Muchísimas gracias. Si llegaste hasta este momento, deseo que esta información haya sido útil para ti. Nuestra frecuencia va a ser quincenal. Nos puedes escuchar a través de Spotify, también estaremos en YouTube, nos puedes encontrar en Instagram, ahorita voy a dejar ahí nuestras redes, y www.imglobal.mx es el lugar donde puedes encontrar esta información. Si deseas conocer las fechas próximas de entrenamiento, porque estamos presentes en prácticamente todo México y también en McAllen, en Texas, es emores.mx. Ahí encuentras nuestra filosofía, cuál es el modelo que seguimos, cuáles son las fechas, quiénes son nuestros facilitadores y este gran equipo amoroso y comunidad que tenemos para recibirte. Muchísimas gracias. Este es tu podcast, Emores, Emocionalmente Responsables, y yo soy Patricia Martínez. Un placer que estés con nosotros.